Ya estamos aquí con la presencia del especialista en economía internacional, Jorge Castro, para analizar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y las repercusiones, ¿no?, que esto puede tener en nuestro país. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Encantado. Gracias por estar una vez más aquí. Por favor, un gusto. Bueno, una semana ya transcurrió desde que se realizó, ¿no?, el referéndum que decidió el Brexit. ¿Las repercusiones que esto ha tenido se encuentran dentro de lo que esperabas? Bueno, es muy significativa la reacción que hubo en los mercados después de la votación a favor de salir de la Unión Europea que tuvo lugar en el referéndum británico del día jueves. Lo que se produjo de inmediato fue una caída del valor de la libra esterlina de más del 30%, el menor nivel de valor de la libra esterlina en relación al dólar estadounidense en 30 años. Y esto actuó como un elemento que absorbió el conjunto de la crisis, porque el mercado de acciones británico prácticamente no se movió. En cambio, dentro de la Unión Europea, sobre todo en la zona euro, a pesar de la moneda común, esto es del sistema de cambios rígido que tienen los 17 países que integran la zona euro, se produjo una reacción diferenciada en lo que se refiere a la posición de Alemania por un lado y a la posición de España, Italia y Grecia. Bueno, como siempre sucede, ¿no?, las economías más débiles sufren más, ¿no?, este tipo de... Claro, pero lo notable es que tanto Alemania como estos países de la periferia de la zona euro, Italia, Grecia, España, poseen la misma moneda. Por lo tanto, la reacción fue, sin embargo, distinta, lo que implica claramente que los mercados financieros internacionales no actuaron con una reacción de pánico frente a lo ocurrido en el referéndum británico del día jueves. Actuaron con un criterio diferenciado. La caída del valor de la moneda de las acciones en Alemania fue de menos del 3%. La caída del valor de las acciones en los países periféricos de la zona euro, Italia, España, Grecia, se produjo en un nivel de entre el 15 y el 18%. Notable. En la misma zona euro, dentro de la misma zona euro en la que los 17 países que la integran poseen una moneda común. Al margen de esta reacción inicial, Jorge, ¿esperás algún impacto perdurable de esta salida de Gran Bretaña de la Unión Europea? ¿Un impacto sobre la economía internacional perdurable? Bueno, el impacto se siente fundamentalmente por las características que ha tenido la votación en Gran Bretaña del referéndum que ha dado lugar a la opción de salir de la Unión Europea de parte del público británico. El dato estratégico más importante de este referéndum es el hecho de que el factor estructural decisivo en los resultados electorales del referéndum británico del día jueves fue el voto a favor de salir de la Unión Europea de los trabajadores industriales del norte de Inglaterra. Estos fueron los que, ahí está, en este sector social, ubicado geográficamente en el norte de Inglaterra, fue donde se produjo la diferencia de 3 puntos entre la opción de salir de la Unión Europea y la opción de permanecer en la Unión Europea, que fue ampliamente mayoritaria en los grandes centros urbanos, especialmente en Londres y también en Escocia. En lo que esto significa es que la base socioeconómica del triunfo de salir de la Unión Europea que tuvo lugar en el referéndum británico del día jueves es la misma que está atrás del fenómeno Donald Trump en los Estados Unidos. El respaldo en una posición de rechazo y de insubordinación de los sectores del trabajo, de la clase obrera industrial, sobre todo en los Estados Unidos, clase obrera industrial blanca, en los estados industrializados del medio oeste norteamericano, en donde la posición de respaldo a Donald Trump está en relación a Hillary Clinton en una relación 7-3. Es una reacción contra la globalización en general, ¿no? Es una reacción contra el statu quo, esto es la forma en que se ha dado el proceso de globalización en el capitalismo avanzado. El proceso de globalización desatado a partir de 1991, caída de la Unión Soviética, unificación del sistema, ha tenido un resultado extraordinariamente benéfico para los países emergentes, en primer lugar los asiáticos. Es lo que le ha permitido a China, por ejemplo, sacar a 600 millones de trabajadores chinos de los niveles de pobreza e incorporarlos a una incipiente clase media. Es lo que le ha permitido un resultado similar en otros países asiáticos,
como es el caso de la India, el caso de Indonesia, el caso de Corea del Sur. Sin embargo, esto no se ha manifestado, no solo no se ha manifestado en los países capitalistas avanzados, sino que el efecto ha sido absolutamente negativo en lo que se refiere a los niveles de ingreso y a las condiciones de vida respecto a los trabajadores industriales de los países capitalistas avanzados. No solo Estados Unidos, sino también Europa. En este sentido, es muy probable que el triunfo de la opción por salir de la Unión Europea en el referéndum británico del día jueves sea un adelanto de lo que puede ocurrir en Estados Unidos en el mes de noviembre. Esto es un triunfo de Donald Trump. Sin embargo, Jorge, en España, bueno, el partido de Rajoy dio un resultado positivo, ¿no? Cuando le sacó incluso algunos votos, más de 1 millón de votos a Podemos, que ha perdido, ¿no? Y quizás se dio la tendencia opuesta, pero le quería preguntar de otras dos salidas, la más difícil de todas, que es la Mexit, ¿no? Dice la salida de Messi de la selección argentina, y la Brexit, ¿no? La salida de Brasil del Mercosur, porque esto del referéndum británico hace pensar que hay procesos de integración que parecían, digamos, estar para siempre, que llegaron para quedarse. Bueno, uno ve que hay caminos de ida y también caminos de vuelta, ¿no? ¿Qué puede pasar con los procesos de integración aquí en América Latina? ¿También ve rupturas de este tipo? No, el caso del Mercosur-Brasil es completamente distinto. El Mercosur es sinónimo de Brasil. El 74% del Producto Bruto Regional Mercosur es el Producto Bruto brasileño. No hay tal cosa como una separación entre el Mercosur y Brasil. El Mercosur, en un sentido estricto, es Brasil. Por lo tanto, lo que sucede en la economía brasileña afecta al conjunto de la región. Nada tiene que ver la experiencia europea, ni tampoco lo que está sucediendo en Estados Unidos respecto a la situación de la crisis de la economía brasileña. Son dos cosas distintas en cuanto a lo económico, pero digo, de vuelta, procesos de integración que llegaron para quedarse, como se quería en la Unión Europea, se comienzan a resquebrajar. Quizás esto es lo que demuestran las caídas en países como, por ejemplo, Grecia, ¿no? Uno no sabe si Grecia se va a terminar yendo del euro finalmente. Bueno, lo que ocurre es que la importancia relativa de Grecia en la Unión Europea, especialmente en la zona euro, es muy relativa. El Producto Bruto Interno griego es menos del 2% del Producto Bruto de la zona euro. Su importancia es exclusivamente de tipo local, pero no tiene ninguna importancia de orden global o general. De todas formas, marcás justamente el resultado del Brexit y marcás la posibilidad, ¿no?, de que suceda algo parecido, de que gane una tendencia parecida en Estados Unidos. ¿Crees que hoy se está instalando una vertiente fuerte de opinión contra el proceso de integración que se viene llevando adelante en las últimas décadas? En los Estados Unidos, en los países avanzados, especialmente en el seno de los trabajadores industriales, esto lo que hay es un creciente rechazo del proceso de globalización tal como se ha dado en los últimos 25 años y también un creciente rechazo que en los Estados Unidos adquiere características prácticamente unánimes, es la posición de los 3 precandidatos presidenciales, en el sentido de rechazo a los acuerdos de libre comercio en el mundo. ¿Y cómo crees que afectan estos cambios que se están dando, ¿no?, en el contexto internacional, en la opinión internacional a la economía argentina? Bueno, la Argentina ha reaparecido en el sistema mundial. Justo además en un momento en el que la Argentina se quiere reinsertar, ¿no?, en ese proceso de hecho, se han reinsertado, ¿no?, a través del acuerdo con los acreedores holdouts, que ya está en pleno funcionamiento y que ha tenido un efecto extraordinario en la economía argentina, con un ingreso que puede estimarse a partir del acuerdo con los acreedores holdouts de más de 22.000 millones de dólares que ya han ingresado al país. Pero además también se ha intentado, ¿no?, reactivar las conversaciones con la Unión Europea en materia de integración, ¿no?, entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿no? Después también se ha hablado de integrarse con otros bloques de las Américas en general. Digo, ¿cómo afecta, ¿no?, este cambio que se está dando en la Argentina? Se da una situación paradójica respecto a las negociaciones que lleva el Mercosur con la Unión Europea, que es un proceso que se inició en 1996. Hace 16, 17 años que están en trámite las negociaciones con la Unión Europea y el Mercosur. La separación de Gran Bretaña de la zona euro, de la Unión Europea, el efecto que tiene es que presenta una opción a una negociación directa con los 28 países que integran la Unión Europea. Una negociación directa con Gran Bretaña ofrece un incentivo para que precisamente la Unión Europea salga de su posición proteccionista y cerrada.
Bueno, y para ir cerrando, ¿no? Hubo también una noticia importante para Argentina. El real alcanzó su nivel máximo en un año en estos últimos días. ¿Crees que esto refleja una mejora en la situación económica de Brasil? No, lo que refleja es que la situación macroeconómica de Brasil de ninguna manera tiene un aspecto extremadamente crítico. Los datos más importantes de la economía brasileña a tomar en cuenta son, por un lado, no hay crisis del sector externo. El superávit de cuenta corriente del año pasado fue mayor, superior a los 19.000 millones de dólares. Segundo, el nivel de reservas del Banco Central de Brasil es superior a los 325.000 millones de dólares. Y además, el dato estratégico más importante respecto al significado de Brasil en el sistema mundial en el momento actual es el hecho de que en los últimos 6 años, que son los años de crisis de la economía y de la sociedad brasileña, Brasil ha recibido año por año una cifra de inversión extranjera directa de 66.500 millones de dólares, que es la tercera del mundo después de Estados Unidos y de China. Bueno, muchas gracias, Jorge, por favor, por estar con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Jorge Castro sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, las fuertes implicancias que esto tiene para la economía global y también una buena noticia en términos del futuro, las perspectivas de Brasil para los próximos años, una economía muy importante para la Argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.